He sido siempre la que asumió la responsabilidad. Era simplemente la manera en que funcionaban las cosas en mi familia. Me llamo Rachel, tengo unos 30 y tantos. Estoy casada y tengo 2 hijos. Mi esposo y yo vivimos en un hogar pequeño pero acogedor por el que hemos trabajado duro. Nunca hemos sido ricos, pero siempre nos las hemos arreglado. Mis hijos, Mia y Lucas, me mantienen ocupada y no lo cambiaría por nada. Pero luego está mi mamá, Linda. Es imposible hablar de mi vida sin que ella sea una parte enorme de ella, quiera yo que quiera. De niña, éramos solo nosotras 2. Mi papá se fue cuando yo tenía 5 años, y aunque no recuerdo mucho de él, recuerdo lo suficiente para saber que no estuvo cuando lo necesité. Mi mamá, en cambio, siempre estuvo allí. Hizo lo que tuvo que hacer para salir adelante. No teníamos mucho, pero éramos un equipo. La veía trabajar en varios empleos, siempre agotada, haciendo todo por mí. Nunca había tiempo para ella, solo para mí. Y con los años, eso se tradujo en un vínculo que se sentía más como una obligación que como una relación saludable. Al principio no me molestaba, simplemente era como eran las cosas. Yo era su mundo y, de alguna manera, ella era el mío. Pero a medida que fui creciendo, empecé a notar cosas. Mi mamá nunca se cuidó realmente, nunca invirtió en su propia felicidad. Y eso me hacía sentir lástima por ella. A menudo se apoyaba en mí de maneras que empezaron a sentirse demasiado pesadas. Como joven adulta, era yo la que la ayudaba económicamente cuando no podía pagar las cuentas o comprar alimentos. Nunca lo cuestioné. Después de todo, ella era mi mamá. Sin embargo, no podía negar que mi hermana, Ellie, nunca parecía cargar con la misma carga. Ellie tenía 4 años menos que yo y, mientras yo me mataba trabajando para llegar a fin de mes, ella siempre podía escaparse. Iba de vacaciones con amigos, se compraba ropa que costaba más que toda mi compra mensual y llevaba la clase de vida que yo envidiaba. Era despreocupada e irresponsable, y eso siempre me frustraba. ¿Por qué yo tenía que encargarme de todo? ¿Por qué siempre tenía que ser la adulta? Pero aún así la amaba, aunque no siempre la entendiera. La relación entre Ellie y yo siempre fue complicada. Ella y mi mamá tenían una dinámica diferente, una más ligera y juguetona. Mi mamá a menudo consentía a Ellie, pero cuando yo pedía ayuda, era menos propensa a dármela. Lo entendía, Ellie era la bebé, la que necesitaba menos porque tenía más. Nunca se sintió justo, pero yo aceptaba la situación. Luego estaba mi esposo, Greg. Es genial, realmente es mi roca. Nos conocimos en la universidad y después de graduarnos, decidimos establecernos. No teníamos mucho dinero, pero sí sueños. Trabajamos duro y a mí nunca me importó tomar horas extra para mantener a la familia. Él siempre estuvo ahí para mí, pero con los años empecé a sentir que era yo la única que mantenía todo en pie. Y ahí es donde entra mi mamá. Ella me llamaba a menudo, especialmente cuando las cosas en su vida no iban bien, y esas llamadas nunca eran fáciles. Lloraba por alguna nueva crisis, un problema que necesitaba solución, y siempre requería algo. La mayoría de las veces era dinero. Me encontraba tratando de equilibrar las necesidades de mi propia familia con los pedidos de mi mamá. Debí haber aprendido a decir no. Lo sé ahora. Pero en ese entonces me parecía imposible. Nunca supe cómo rechazarla cuando llamaba, con la voz temblorosa, diciendo que necesitaba ayuda, que estaba pasando dificultades. Ella no era la persona más saludable, y a veces usaba eso como palanca, haciéndome sentir culpable solo por pensar en no ayudarla. Pero no podía evitarlo. La amaba. Quería creer que estaba haciendo lo correcto, y tal vez lo estaba. Pero en el fondo siempre sentí que algo no encajaba. Y luego Ellie. Ellie no necesitaba pedir ayuda. Tampoco la quería pedir. Cuando mamá le pedía algo, Ellie a menudo lo dejaba pasar, diciendo que no tenía tiempo. Empezaba a hablar de su ajetreada vida social, y yo terminaba siendo la que se encargaba de todo. Pero ella nunca parecía entender las indirectas de culpa. Mamá me miraba con esos ojos cansados,
pidiendo solo un poco más, y yo cedía cada vez. Ellie, por otro lado, era ajena a ello. Empecé a preguntarme si yo era simplemente demasiado sensible. Tal vez era culpa mía. Quizás estaba siendo demasiado generosa y permitiéndome ser manipulada por la culpa. Pero mi mamá nunca me empujó al límite. Era sutil. Una palabra aquí, un pedido allá. Siempre lo justo para hacerme sentir que no podía decir que no. No me di cuenta de lo profundo que era todo hasta ese día, el día que lo cambiaría todo. Era un martes por la tarde cuando recibí la llamada. Acababa de recoger a Lucas de la guardería y estaba preparando la cena cuando mi teléfono vibró. El número era desconocido, pero no le di mucha importancia. Contesté, esperando que fuera un teleoperador o alguna compañía de seguros, tratando de venderme algo que no necesitaba. Pero no lo fue. Rachel. La voz de mi mamá crujió a través del teléfono, sonando frágil, casi rota. Hola, mamá. ¿Qué pasa?, respondí, intentando mantener la conversación ligera, aunque podía percibir la inquietud en su tono. Yo necesito pedirte un gran favor, dijo, con la voz temblorosa. No sé cómo decir esto, pero tengo mucho miedo. Mi estómago se tensó. Siempre era así con mamá: emergencias, situaciones urgentes, la constante sensación de que algo andaba mal. Pero esto se sentía diferente. Había una profundidad de miedo en su voz que no había escuchado antes. ¿Qué pasó?, pregunté, dejando la cuchara que estaba usando para remover la olla. Mi atención estaba en ella ahora, un nudo formándose en lo más profundo de mi estómago. «Es mi salud», murmuró. Pude oír cómo tomaba un tembloroso respiro antes de continuar. Los doctores dijeron que necesito una cirugía. Es grave, Rachel. No sé cuánto tiempo más podré aguantar sin ella. Hizo una pausa. Casi podía oír las lágrimas detrás de sus palabras. Necesito 15,000. El seguro no lo cubre y yo no sé qué hacer. Si no me operan pronto, dijeron que podría ser. Muy grave. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé mirando el mostrador por un momento, parpadeando mientras procesaba sus palabras. $15,000. Era más dinero del que tenía en mi cuenta de ahorros, más de lo que jamás habría entregado a alguien, y menos aún a mi mamá. ¿Qué tipo de cirugía es?, pregunté, mi voz saliendo más cortante de lo que pretendía. La preocupación en mi pecho empezó a transformarse en confusión. No tenía idea de qué cirugía hablaba. Mamá no había mencionado nada sobre problemas de salud últimamente. Es un procedimiento para extirpar un tumor. Lo encontraron en una radiografía la semana pasada, y si no lo sacan, podría propagarse. Dijeron que es peligroso, Rachel. Tengo miedo, dijo, quebrándose la voz. Pude oír cómo se contenía entre sollozos. Cerré los ojos por un momento, tratando de calmar mis emociones. La salud de mamá siempre había sido un tema delicado, y sus palabras se hundían en mi pecho, dificultándome respirar. No podía imaginarla sufriendo. No podía imaginar perderla. Lo resolveré, mamá. Solo dime cuánto necesitas y te ayudaré. No tienes que preocuparte, dije sin dudar. Fue automático. No era rica, pero tenía que ayudarla. Ella era mi mamá. Oh, Rachel, dijo, con la voz cargada de gratitud. No sabes lo que esto significa para mí. No sé qué haría sin ti. Hubo una larga pausa. Solo necesito el dinero lo antes posible. No sé cuánto tiempo más puedo esperar. Respiré hondo, tratando de calmar la oleada de pánico que subía en mi pecho. Está bien. Conseguiré el dinero para ti. Haré lo que sea necesario. Sabía que no sería fácil. Tendría que usar mis ahorros, tal vez incluso pedir un préstamo. Pero no había duda al respecto. Si ella me necesitaba, yo estaba ahí. Hoy te lo transfiero. Solo mándame los datos de la cuenta por mensaje de texto, y yo me encargo, dije, con voz decidida. Gracias. Muchísimas gracias, Rachel. Te quiero. Su voz era apenas un susurro, pero pude oír el alivio en sus palabras. Yo también te quiero, mamá. No te preocupes, saldremos adelante, respondí,
colgando el teléfono. Pasé las siguientes horas al teléfono con el banco, tratando de ver cómo juntar el dinero. No fue fácil, pero logré arreglar un préstamo y envié los $15,000 a la cuenta de mi mamá. Me prometió que me actualizaría después de su consulta con el cirujano. Los días siguientes fueron un torbellino. Seguí mi rutina trabajo, niños, recados, revisando constantemente mi teléfono en busca de alguna actualización de mi mamá. Ella estaba callada, demasiado callada. Me dije a mí misma que era porque estaba ocupada con sus citas. Me dije que necesitaba tiempo para procesar todo. Pero algo no se sentía bien. Entonces, el sábado, lo vi. Estaba revisando las redes sociales, medio distraída viendo lo que pasaba en el mundo, cuando me encontré con una publicación de Ellie. Mi hermana menor había etiquetado una ubicación, un resort exótico en la playa, y estaba sonriendo frente a la cámara, con un trago tropical en la mano, usando bikini. El pie de foto decía: "Viviendo mi mejor vida, vacation mode, blessed". Mi corazón se hundió. Mamá dijo que necesitaba cirugía. Murmuré para mis adentros, volviendo a mirar la imagen. Un tumor. Al principio no supe qué sentir. ¿Sería un error? Tal vez era solo una coincidencia que Ellie estuviera de vacaciones. Pero no. Rápidamente recordé las palabras exactas de mi mamá. Dijo que necesitaba cirugía. Dijo que era urgente. No había manera de que estuviera de vacaciones mientras esperaba un procedimiento médico que podía salvarle la vida. Marqué su número, con la ira burbujeando en mi interior. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella contestara. «Hola, Rachel». Su voz sonaba demasiado calmada, demasiado casual. No coincidía con el miedo que había escuchado en su tono unos días antes. «¿Dónde estás?», pregunté, con voz más cortante de lo que pretendía. «Solo estoy fuera». «Ya sabes, tomando un pequeño descanso», respondió rápidamente. «¿Qué pasa?». «No me juegues, mamá», repliqué, la frustración estallando. «Acabo de ver la publicación de Ellie. ¿Estás de vacaciones? Me dijiste que necesitabas $15,000 para una cirugía. ¿Qué demonios está pasando?». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Rachel, no es así», comenzó. Su voz temblorosa otra vez, pero esta vez no sonaba genuina. Pude sentir la rabia creciendo. «Me mentiste», gruñí. «Me mentiste y te di todo. ¿Usaste mi dinero para unas vacaciones?». El silencio lo decía todo. La pausa en la línea era ensordecedora. Mi pulso acelerado. Mi mente giraba en incredulidad. «¿Mamá?», insistí, con voz tensa. «¿Qué demonios está pasando?». «Rachel, no es como crees», finalmente dijo, la voz temblando. Necesitaba el dinero y no sabía qué más hacer. Apreté el puño, luchando por mantener mi voz firme. «Dijiste que necesitabas una cirugía. Dijiste que era urgente. Un tumor, mamá. ¿Y ahora descubro que has estado de vacaciones?». No estaba pensando con claridad, balbuceó. Tenía miedo, Rachel. Los doctores dijeron que podía ser cáncer y no sabía qué hacer. No quería agobiarte con más problemas. Tomé un respiro tembloroso, intentando recomponerme. «Me mentiste, mamá», dije en voz baja. «Confié en ti y me diste todo. Sacaste dinero de mí, de mi familia, y lo usaste para tu propio capricho. ¿Cómo pudiste?». «Lo siento, Rachel. No quise herirte», dijo. Pero su disculpa sonaba hueca, como una cadena de palabras sin sentido. Pensé que entenderías». «¿Entender?». Estaba furiosa. «Me mentiste y te aprovechaste de mí, y ahora quieres que te entienda. ¿Qué te parece si me devuelves el dinero?», exclamé. «Te di $15,000. No tienes derecho a quedarte con ese dinero». «No puedo devolvértelo ahora mismo», dijo, con tono defensivo. «Sabes que no tengo tanto dinero. ¿Y qué se supone que haga?», exigí. «Me mentiste y ahora estoy $15,000 en menos. ¿Crees que voy a olvidar esto?». Hubo otra pausa, el silencio pesando entre nosotras. «No puedo arreglar esto, Rachel. No sé qué esperas de mí», dijo,
con voz más baja. «Quiero que por una vez seas honesta conmigo», dije, aumentando mi frustración. «Quiero que lo arregles. No te puedes quedar con mi dinero, mamá». Su voz tembló, y por un momento casi sentí que podía oír sus lágrimas a través del teléfono. «Por favor, Rachel, no me odies. No quise que esto pasara». «Ya ni sé quién eres», susurré, con la garganta apretada de emoción. «No eres la mamá que yo creía conocer». Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mi corazón latía con fuerza. Mis manos temblaban al mirar el teléfono. No podía respirar, no podía pensar con claridad. Había confiado en ella. Le había dado todo, y ella lo había usado para su capricho egoísta. Me había mentido y peor. Creyó que podría salirse con la suya. Los días que siguieron fueron un torbellino. No sabía cómo procesar lo sucedido. No se trataba solo del dinero. Era la traición. Era el hecho de que mi mamá, en quien siempre confié, se había aprovechado de mí de la peor manera posible. Ya no podía mirarla de la misma forma. Intenté seguir adelante con mi vida, concentrándome en mi familia, en mis hijos, pero la rabia me carcomía. No podía sacármela de la mente. Cada vez que veía una noticia sobre alguien estafado, cada vez que pensaba en mi mamá, la furia volvía a encenderse. ¿Cómo pudo hacerme esto? Intenté llamarla unos días después, pero no contestó. Le dejé un mensaje diciéndole que necesitaba respuestas. No podía dejarlo pasar. Tenía que recuperarme mi dinero. No había otra opción. Fue solo unos días después cuando vi la publicación de Ellie. No fue solo la foto de las vacaciones lo que dolió, fue el pie de foto. Viviendo mi mejor vida. Vacation mode. As blessed. Estaba sonriendo en un entorno tropical bañado por el sol, sosteniendo una bebida, con la piel resplandeciente mientras disfrutaba del lujo. Claramente estaba en el crucero del que había hablado durante semanas. Pero, la peor parte, Ellie era a quien mamá había pedido ayuda para pagar sus cuentas médicas. Nunca le había mencionado la cirugía a Ellie, y ahora entendía por qué. Mamá nos había jugado a las dos. Me había convencido de que estaba en una situación de vida o muerte, solo para irse de vacaciones mientras yo luchaba por juntar el dinero que había pedido. Esa noche, llamé a Ellie, aferrándome al teléfono con tanta fuerza que temía que se rompiera. «¿Qué es esto?», exigí, sin dar lugar a formalidades. Mamá dijo que necesitaba $15,000 para una cirugía, y ahora descubro que está financiando tu maldito crucero. La voz de Ellie vaciló. «Rachel, cálmate. Yo no sabía nada de la cirugía. Mamá nunca me lo mencionó». «¡Claro que no lo hizo!», exclamé. «No necesitaba la cirugía. Me mentiste. Y tú simplemente la dejas salirse con la tuya. Eres cómplice de esto». «No lo sabía», repitió Ellie, ahora con tono defensivo. «No lo sabía, vale. No pedí nada de esto». «No, no lo hiciste», escupí. «Pero ni siquiera dijiste nada cuando usó mi dinero para tu viaje de lujo, ¿verdad?». Guardó silencio durante mucho tiempo. Pude escuchar su respiración al otro lado, pero no dijo nada. El silencio entre nosotras se alargó, cargado de una tensión inconfesable. «Me encargaré yo misma de ella», dije finalmente, con la rabia aún burbujeando. «No necesito tu ayuda, pero me aseguraré de que sepa lo que hizo, y me aseguraré de que me devuelva lo que es mío». «Lo siento, Rachel», murmuró Ellie, pero sonó vacío. Terminé la llamada, sintiendo el peso de la conversación sobre mí. No podía dejarlo pasar, no lo dejaría pasar. Ya no se trataba solo del dinero, era una cuestión de principios. Era cuestión de defenderme y de hacer que mi mamá dejara de manipularme. No iba a permitir que se saliera con la suya. Los días pasaron tras mi conversación con Ellie, pero no podía dejar de pensar en lo sucedido. Cada momento despierta se sentía como un bucle interminable de rabia e incredulidad. ¿Cómo pude dejar que me manipularan así? Pasé noches sin dormir, tratando de encontrar la manera de arreglar las cosas, pero en el fondo sabía lo que tenía que hacer. No había otra opción.
No podía simplemente dejar que mi mamá se librara de esto. No podía fingir que todo estaba bien. Ella había cruzado una línea y tenía que asegurarse de que comprendiera las consecuencias de sus actos. Fue tarde en una noche de jueves cuando finalmente tomé mi decisión. Había pasado los últimos días organizando mis pensamientos y había llegado a mi límite. Basta de sus mentiras. Basta de su manipulación. Basta del chantaje emocional. No podía permitir que siguiera haciéndome esto. Cogí mi computadora portátil y redacté una carta, las palabras saliendo de mí como un torrente. Cada acusación, cada sentimiento de traición que había acumulado se volcó en la pantalla. No iba a suplicarle explicaciones. No iba a seguir jugando su juego. Esta iba a ser la última vez. Comencé con lo básico, una declaración directa de lo sucedido, sin adornos. Le conté cómo le había dado los $15,000, cómo confié en ella con mi dinero ganado con tanto esfuerzo, y cómo me mintió sobre necesitarlo para una cirugía. Pero no terminé ahí. Enumeré los hechos, uno por uno, cómo usó mi dinero para algo completamente ajeno. Algo con lo que nunca hubiera aceptado si ella hubiera sido honesta. Incluí el detalle de las vacaciones de Ellie. Cómo eso demostraba que mi mamá había usado el dinero para su propio capricho. Ya no había nada que ocultar. Todo estaba expuesto. Luego hice algo que nunca imaginé hacer. Incluir una advertencia legal. Estaba harta de ser siempre la responsable, la que arreglaba todo. Quería que entendiera que había consecuencias reales para sus acciones. Había consultado con un abogado, y si no me devolvía el dinero en su totalidad en 30 días, la llevaría a los tribunales. No iba a dejar pasar esto. La carta no era larga, pero era precisa, fría y calculada. Y me sentí liberada al escribirla. Por una vez no estaba suplicando perdón, no pedía comprensión. Exigía lo que era mío, y me aseguraría de que no pudiera escapar de ello. Tomé un profundo respiro después de presionar enviar, sintiendo como si un peso se aligerara de mis hombros. Pero el temor pronto volvió. ¿Y si no respondía? ¿Y si se me cortaba definitivamente? Mi mente repasaba todos los posibles desenlaces. ¿Podría vivir perdiéndola? ¿Podría enfrentar las consecuencias de haber ido tan lejos? Al día siguiente no supe nada de ella. El silencio era casi insoportable. Revisaba mi teléfono, esperando ver un mensaje, una disculpa, alguna señal de que ella comprendiera lo que había hecho. Pero no llegó nada. Luego, el sábado por la tarde, recibí una llamada. No necesitaba ver el identificador de llamadas para saber que era ella. Mi corazón se aceleró al contestar, temerosa de lo que pudiera oír. Rachel, vino su voz, fina y temblorosa. Recibí tu carta. Respiré hondo, preparándome para lo que viniera. Cada palabra de esa carta es cierta, mamá. Quiero mi dinero de vuelta. No voy a dejar que te salgas con la tuya. Hubo una pausa en el otro lado, y luego la escuché suspirar, un sonido que me heló la sangre. No tengo ese dinero, Rachel, ya lo sabes. No puedo devolvértelo de una sola vez. No me importa, dije con voz dura. Tomaste lo que era mío y vas a devolverlo. No me importa cómo lo hagas, pero tiene que ser. Ya no voy a pedir más. Rachel, dijo, con voz quebrada. No quise que esto pasara. No pensé que reaccionarías así. No pensé que llegarías tan lejos. ¿Por qué no pensaste que reaccionaría de esta manera?, exclamé. Tomaste mi dinero, mamá. Me mentiste, y ahora intentas hacer parecer que soy yo la que exagera. Tú no eres la víctima aquí. Lo siento, repitió, pero esta vez su disculpa no sonó sincera. Sonó ensayada. Buscaré la manera, pero, por favor, no involucres a los abogados. No quiero perderte por esto. El dolor de sus palabras me alcanzó, pero no me dejé influir. No estás actuando como una madre. Estás actuando como alguien que trata de salirse con la suya robándome. Guardó silencio por un momento, y luego, en un susurro casi imperceptible, dijo: Intentaré juntar el dinero, pero por favor, Rachel, solo
no involucres a los abogados. No quiero perderte. Guardé silencio por mucho tiempo. Mi pecho se apretó, sintiendo el peso de la conversación. Podría perdonarla. Podría dejarlo pasar si ella prometía devolverme mi dinero. Una parte de mí quería creerla. Quería creer que en el fondo ella se preocupaba. Pero la otra parte, la que había sido tan herida, no podía soltarlo. No pido perdón, mamá, dije finalmente, con voz firme, aunque mis manos temblaban. Solo quiero que me devuelvas mi dinero. Eso es todo. No más mentiras, no más excusas. Quiero mi dinero de vuelta. Hubo una larga pausa, y pude sentir su vacilación al otro lado. Lo intentaré, Rachel, dijo, apenas por encima de un susurro. No dije nada más. Colgué el teléfono y me quedé mirándolo unos instantes. Parte de mí quería desplomarse, dejarse llevar por las emociones, pero sabía que no podía. Había hecho lo que tenía que hacer, y ahora estaba en sus manos. Las semanas siguientes fueron agonizantes. Mi mamá no respondió a ninguno de mis mensajes, y tuve que luchar contra el impulso de ceder, pero me mantuve firme. El dinero nunca llegó. No hubo disculpas. Empecé a investigar la vía legal. No me rendiría. Y fue entonces cuando supe no había vuelta atrás. Pasaron semanas, y aún nada. Ni el dinero, ni una disculpa, ni un intento de enmendar las cosas. Cada día, la ira que sentí tras aquella primera llamada parecía desvanecerse, reemplazada por una calma extraña. Había tomado mi posición y ahora esperaba que ella cumpliera o enfrentara las consecuencias. Durante ese tiempo me centré en mi familia, en mis hijos, en Greg. Ellos me mantenían con los pies en la tierra, me distraían del amargor que lentamente crecía en mi interior. Pero en los momentos de soledad, la realidad de lo ocurrido seguía pesando como una nube de tormenta. Una parte de mí quería creer que ella eventualmente cambiaría. Una parte quería creer que mi mamá, la mujer que siempre estuvo ahí para mí, se daría cuenta del daño que había hecho y trataría de arreglarlo. Pero otra parte, la que había sido tan herida, sabía mejor. No iba a esperar para siempre. Y entonces, una tarde, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando unos papeles, vi que me llegaba una notificación en el teléfono. Era de mi mamá. Mi corazón dio un vuelco al abrir el mensaje. Era un mensaje breve. Lo siento. No puedo devolverte el dinero. No lo tengo. Sé que la cagué, pero no puedo arreglar esto. Solo necesito que me perdones. Me quedé mirando la pantalla. Las palabras se mezclaban mientras la ira volvía a encenderse. Esto no era lo que había pedido. Había pedido responsabilidad. Había pedido que me devolviera mi dinero. Había pedido justicia, no que barrera el asunto con otra ronda de disculpas vacías. Respiré hondo y dejé el teléfono a un lado. No podía dejar que esto fuera el final. Tenía que hacer algo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, llamé a Greg, necesitando su apoyo. ¿Qué hago?, le pregunté, con voz tensa por la frustración. Él escuchó pacientemente antes de responder. Rachel, sé lo difícil que es, pero has hecho todo lo posible. Le diste la oportunidad de arreglarlo. Si no va a cumplir, necesitas protegerte. No puedes seguir permitiendo que te manipule. Sabía que tenía razón. En el fondo, sabía que había hecho todo lo que podía. Pero una parte de mí aún quería darle otra oportunidad. Esa parte ingenua que aún creía que mi mamá podía cambiar. La voz de Greg irrumpió en mis pensamientos. No eres la mala aquí. Ella lo es. Has trabajado duro por todo lo que tienes, Rachel. No dejes que te haga sentir culpable y te regale una segunda oportunidad. Tienes que cuidar de ti. Guardé silencio por un momento, dejando que sus palabras se asentaran. Greg tenía razón, por supuesto. Le había dado tantas oportunidades, y cada vez ella se había aprovechado de mi bondad, de mi sentido del deber. No era mi culpa que ella no pudiera asumir sus actos.
Al día siguiente volví a contactar al abogado. Esta vez estaba lista para dar el siguiente paso. No iba a perder más tiempo esperando a que ella cambiara de opinión. Tenía que proteger a mi familia y mis finanzas. El abogado me explicó el proceso para presentar una demanda formal de devolución. No sería fácil y no recuperaría el dinero rápidamente, pero había tomado mi decisión. Ya no era la víctima en esta situación. Estaba tomando control. Una semana después, envié la notificación legal final a mi mamá, con los términos específicos para el reembolso y las consecuencias si no cumplía. Sabía que no le gustaría, sabía que le dolería, pero ya no me importaba. El tiempo de ser amable había terminado. No esperaba una respuesta inmediata, pero unos días después recibí una llamada. El nombre de mi mamá apareció en mi teléfono, y por un momento me paralicé. ¿Mamá?, dije con cautela, preparándome. Rachel. Su voz sonó pequeña y derrotada. Recibí la carta. No tengo el dinero. No sé cómo voy a conseguirlo. Llevas meses intentando resolver esto, mamá, respondí, con tono firme pero sin ser cruel. Te di todas las oportunidades para arreglarlo y te negaste. Ahora, tienes que enfrentar las consecuencias de tus actos. Lo siento, repitió, pero esta vez su disculpa no parecía tener el mismo peso. Nunca quise herirte. Pensé que lo entenderías. Exhalé largamente, tratando de mantener la ira a raya. Lo entiendo perfectamente, mamá. Pero entender no significa que tenga que perdonarte. Esta vez no, dije. Hubo una larga pausa y pude sentir su vacilación al otro lado. No voy a poder devolverte el dinero. Ya lo sabes, ¿verdad? Lo sé, dije, sintiendo cómo se asentaban esas palabras finales. Pero ya es demasiado tarde para disculpas. Yo hice mi parte. Ahora es tu turno de asumir las consecuencias. Colgué después de eso. No podía seguir hablando con ella. No iba a cambiar. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que tal vez era lo mejor. En las semanas siguientes, nada cambió. No recuperé mi dinero, pero conseguí algo más, un cierre. El peso que había estado sobre mí durante tanto tiempo comenzó a levantarse lentamente. La ira, el dolor seguían ahí, pero ya no me consumían. Me concentré en lo que importaba, mi familia, mi hogar, mi vida. No podía cambiar a mi mamá, ni arreglar todo por ella, pero sí podía protegerme, mi paz y mi futuro. Nunca volví a hablar con ella, pero seguí adelante. Aprendí a establecer límites, a decir no cuando era necesario y a dejar de permitir que me aprovecharan. Y al final, esa fue la lección más valiosa de todas.